Queremos solicitar, por favor, mantengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia. El chat estará habilitado por si se requiere algo en particular. Sin más preámbulos, le damos paso al ingeniero Napoleón Ortiz para que pueda iniciar con su conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Me complace compartir este Buenas espacio tardes. en el que recopilamos los aspectos conceptuales para hacer un recuento en un enfoque normativo en relación con el equipo biomédico en Colombia en esta situación especial que nos atraviesa en este momento de la pandemia. Como tal, a nivel nacional, pues vemos la cantidad de decesos que tenemos con la recuperación de más de 1 millón de pacientes y un estimativo de casos activos de más de 64.000. En este orden de ideas, vamos a visualizar así el equipo biomédico como parte de la tecnología sanitaria para atención asistencial de servicios individuales y atención a las personas conforme el enfoque de la Organización Mundial de la Salud. En ese orden de ideas a nivel nacional, contemplamos los equipos biomédicos como parte de los dispositivos médicos junto con los consumibles y los dispositivos médicos sobre medida. En la normativa nacional, el tema está articulado desde la Ley 100 con ajustes a través de la Ley 1122, la 1438 y la 1562. Y vamos a recorrer fundamentalmente el tema a través del decreto 4725 y 3 resoluciones como tal. Para la audiencia internacional y con el fin de recordar rápidamente a nivel nacional, peguémosle una visualización a cómo manejamos el tema de la salud en el país. Tenemos unas instituciones prestadoras de servicios de salud a través de las cuales realmente se presta el servicio de salud y se procura materializar el derecho a la salud que aparece en nuestra Constitución. La cabeza del sector descansa sobre el Ministerio de Salud, desde donde se realizan las políticas y se trabaja la normativa. En el nivel central está acompañado del ADRES en la parte financiera, que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, y en la parte de vigilancia está estructurado el INVIMA, quien hace la vigilancia de los dispositivos médicos, entre los cuales el equipamiento biomédico, y los insumos. El Instituto Nacional de Salud, con mucho trabajo en estos momentos para el manejo del perfil epidemiológico y la Supersalud, que vigila lo relacionado con la parte financiera y con el proceder de cada uno de los componentes. A nivel regional, el Estado se manifiesta a través de las seccionales de salud y las aseguradoras tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. En ese orden de ideas, el tema que nos acoge hoy es el de demanda versus oferta. Creo que la mayoría ya estamos acostumbrados un poco con el término de la curva de demanda, una curva que venimos tratando de aplanar en los últimos 6 meses. Esta sería la curva de transmisión sin control, que es lo que hemos querido evitar, y es atravesada por una línea que representa la capacidad instalada, que para el caso del COVID es fundamentalmente el número de camas de UCI que tiene la región y el país como tal. La estrategia fundamental que ha procurado manejar el planeta es achatar esta curva azul y convertirla en la curva rosada, que es una capacidad que no pase pues de la línea roja de la capacidad instalada. Entonces digamos que son 2 los conceptos fundamentales que se han manejado durante la pandemia. Una, tratar de aplanar la curva epidemiológica
con efectos fundamentales de bioseguridad para el COVID, y la de ajustar la capacidad instalada, que es la línea roja. Esos son los dos conceptos que vamos a manejar. Para la iniciación del manejo como tal en todos los países, pues se hace la promulgación de la emergencia sanitaria por motivo de COVID-19. En nuestro país llevamos al momento 4 decretos. En septiembre, octubre, agosto, y el reciente, del 28, han establecido el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable a través de esos decretos. Se ha ajustado para el tema específico del sector de salud igualmente a través de 4 resoluciones. En marzo, mayo, agosto y recientemente el 27 de noviembre. En este momento la emergencia está establecida hasta el 28 de febrero del año entrante. En ese orden de ideas, entonces, las dos estrategias, la del ajuste de capacidad instalada mediante la declaración de equipos biomédicos como vitales no disponibles, se desarrolla mediante 2 decretos y 2 resoluciones. La resolución 444 establece la urgencia manifiesta, y bajo ese paraguas entonces se maneja el tema de equipamiento y el ajuste de la capacidad instalada. Para la parte de aplanamiento de la curva, se hace el manejo de adopción del protocolo de bioseguridad, que en nuestro país se realizó a través de un decreto y 2 resoluciones, y el desarrollo de una serie de temas, de documentos en los cuales se dan lineamientos, orientaciones y protocolos como tal. Además, la promulgación de un plan de acción para la prestación del servicio de salud durante esa etapa de emergencia. Empecemos entonces con el ajuste de la capacidad instalada, que no es otra cosa que tratar de elevar un poco esa línea recta que tenemos con base a la cantidad de camas de UCI con las cuales contamos en el país. Y en todo el planeta, pues se ha procurado hacer eso. En los lineamientos que tenemos internacionales para el manejo del tema, la OPS y la OMS establecen el manejo de la cadena de comercialización y el ciclo de vida de los dispositivos médicos, en los cuales se encuentra enmarcado el equipamiento biomédico. Esa cadena de comercialización está conformada por 3 momentos: el momento del premercadeo, en el cual se realiza la investigación y desarrollo y evaluación de la tecnología o el equipamiento que se va a sacar a producción. Sí, es seguido por el momento de mercadeo, en el cual el país realiza la reglamentación para esa tecnología, y la parte de gestión para la tecnología. Y finalmente, en la fase en la cual realmente se establece la capacidad instalada, es la etapa del postmercadeo. En el momento del premercadeo, lo que realizamos es, como podemos apreciar en nuestra normativa nacional, la cadena de comercialización se materializa a través del decreto 4107 del 2011, y la parte de ciclo de vida a través del decreto 4725 del 2005. En el momento de premercadeo, pues tenemos fundamentalmente el desarrollo del diseño y la fabricación del equipamiento de conformidad con una clasificación por riesgo que, como vamos a ver más adelante, la normativa no la establece. Para este periodo de premercadeo, la emergencia sanitaria ha desarrollado un decreto y una resolución con base en el cual se maneja la fabricación tanto internacional como nacional de equipo biomédico. El decreto es el 1148, promulgado en agosto, y la resolución 522, a través de los cuales se establecieron los requisitos sanitarios transitorios, porque solamente son válidos para el periodo de emergencia en que estemos por el COVID-19. Entonces, en ese plazo de vigencia, el ministerio como tal, a través de el decreto y la resolución,
establece que lo primero que hay que hacer es promulgar los equipos biomédicos vitales no disponibles, que son aquellos que se ven afectados ya sea por la cancelación o la suspensión en su cadena de producción y comercialización a nivel mundial. Esos equipos promulgados de esta forma, entonces, se pueden fabricar en este periodo con unas características especiales establecidas en el decreto y resolución mencionados mediante el diligenciamiento de un formato establecido por el INVIMA en el cual pues se debe informar el nombre del fabricante, dónde está ubicado, el correo electrónico, el teléfono y por supuesto el listado con los nombres de los productos a fabricar. De igual manera, se establecen las normas técnicas específicas, tanto nacionales como internacionales, bajo las cuales se va a producir los equipos. Y se realiza una autoevaluación del cumplimiento de esos requisitos señalados en el anexo técnico. El anexo técnico que nos comprende este decreto y esta resolución, pues está conformado por 9 puntos. Ellos incluyen las instalaciones donde se va a fabricar, las áreas y ambientes específicos y la dotación con la cual se va a fabricar el equipamiento, el proceso de producción, el control de calidad, las condiciones en las cuales se va a empacar el equipo y etiquetar, el soporte técnico que se va a dar, el personal y los procedimientos que se van a utilizar en dicha fabricación. La segunda etapa de la cadena de comercialización es el mercadeo. En esta etapa, a nivel nacional, lo que hacemos es establecer quién va a comercializar la tecnología, el equipamiento biomédico, para lo cual echamos mano de lo que establece el decreto 4725 del 2005, que en su primera instancia lo que hace es darnos las reglas para clasificar por riesgo el equipamiento. De conformidad con esa escala de riesgo, los equipos que son clasificados como 1 y 2A, para su comercialización van a requerir de un registro sanitario, mientras que los 2B y 3, que son potencialmente más riesgosos, pues van a requerir de un permiso de comercialización. Todos estos requisitos se deben de realizar ante el INVIMA. ¿Qué se establece para la adquisición de ese permiso o ese registro? Pues fundamentalmente la veracidad de la oferta de quien va a comercializar, fundamentado primero en los pasos de lo que acabamos de decir, que se haya realizado un premercadeo, es decir, un diseño y una fabricación de conformidad con los requisitos de calidad mínimos y proyectarlo hacia la siguiente etapa, que quien va a comercializar el equipamiento esté en capacidad de brindar un apoyo de postventa a quien adquiera el equipo, fundamentalmente alrededor del soporte técnico, le ofrezca los insumos y le ofrezca los repuestos. En época de pandemia, ¿qué implica eso? Pues los actores principales de este paso son los importadores o los fabricantes nacionales. Con esta información y a través de lo establecido en el decreto, podemos contar en el país con el dimensionamiento de la oferta para equipos biomédicos. Y con motivo de la pandemia, se han un decreto. Por favor, cierran el micrófono. Gracias. El decreto 1148 y la resolución 522 nos hace un manejo durante la parte de mercadeo para la comercialización de equipo biomédico nuevo, usado y repotenciado. ¿Cuáles son los requerimientos para el equipo nuevo? Esta vez, igual, se requiere el diligenciamiento de un formato promovido por el INVIMA, en el cual, de nuevo, pues, se registra la información del fabricante, de dónde viene, de qué país, y quién es el representante en el país, en Colombia, quién produce el equipo, qué fecha de fabricación tiene y la serie del mismo.
Igual se requiere un certificado de venta libre en el país de origen y se requiere un documento en el que el fabricante haga constar que el equipo no es usado y que tampoco tiene más de 5 años desde su fabricación. Eso es para el equipo nuevo. Para el equipo usado, los requerimientos pues se basan en los establecidos para el equipo nuevo más los documentos emitidos por el fabricante donde establezca que en el país de origen el equipo no tiene más de 5 años de fabricación y que se encuentra en un óptimo estado de funcionamiento que incluye los sistemas de seguridad y por supuesto el número de serie del equipo. Para los equipos repotenciados, además de lo establecido para el equipo nuevo, pues se requiere que se establezca que en el país de origen no tiene más de 5 años de fabricación, se encuentra en estado óptimo y el número de serie parecido al anterior, pero además que en el repotenciamiento no se alteró el diseño inicial del equipo y que se garantiza que las características del equipo son similares como cuando estaba nuevo. Además, no se requiere, en esta época de pandemia, no se requiere la certificación de condicionamiento de almacenamiento, los CCA. Y, por supuesto, que no podrán encontrarse en fase de experimentación como tal. La etapa final de la cadena de comercialización es la etapa de posmercadeo, en la cual se establece una corresponsabilidad entre quien comercializa el equipo y quien lo adquiere, con el fin de que quien lo adquiere estemos en seguridad de que conoce los requerimientos de preinstalación, operación y mantenimiento y que los va a realizar como tal. Eso establece el decreto 4725 y es la responsabilidad con la cual se acoge la compra de un equipo en el país. En ese orden de ideas, en esta fase, los actores principales son el tenedor del equipo, independientemente de si el equipo es alquilado o cualquier otra forma, el tenedor es el responsable por el mismo y empezamos entonces aquí a dimensionar la capacidad instalada a través de nuestro manejo nacional, el registro de empresas prestadoras de servicio habilitadas, que es el REPS, con el fin de llegar a construir esa línea que hemos mencionado en la estrategia. Pero para esa capacidad instalada requerimos de la realización de proyectos de inversión en la etapa de preinversión, en la cual debemos de tener en cuenta lo establecido en la normativa para habilitación, que es la resolución 3100 del 2019. En esta etapa lo que realizamos fundamentalmente es un dimensionamiento de la demanda que vamos a satisfacer y de acuerdo con el mismo, pues establecemos la conformación de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión que deberá cumplir en caso de no estar en pandemia con su registro en el Plan Bienal de Inversión, de acuerdo a lo establecido en la resolución 2514 del 2012, y para su aprobación cumplir con lo establecido en la resolución 2053 del 2019. A renglón seguido, entonces, lo que se hace es una adquisición. En caso de que sea adquirido por una IPS del Estado, una S, se deberá hacer bajo lo que se establece en la Ley 80, así como en el resto de normas que establecen los requerimientos para contratación. Y finalmente, la etapa de operación, en la cual ya hacemos parte, ese equipo, de la capacidad instalada de la IPS y por supuesto de la red regional y de la capacidad instalada nacional. Para esa parte del proceso tendremos en cuenta entonces que se cumpla con lo establecido en la resolución 482 en caso de que sea equipo que trabaje con radiaciones ionizantes o en el tema de habilitación en la resolución 3100 del 2019.
En ese orden de ideas, lo que fundamentalmente hacemos ahí es conservar la tecnología en el estado de manejo de la seguridad con que fue diseñado y fabricado de acuerdo a lo establecido en el decreto que mencionamos ahora. ¿Qué se ha hecho en ese aspecto para la época de pandemia? En forma inicial y para la parte de inversión se emitió la resolución 750, en la cual se adopta un trámite especial para la presentación de proyectos de inversión de equipo biomédico, pero también industrial, hospitalario, y se dan unos listados de aquellas familias de equipo que podrán ser importadas de una manera especial. Por supuesto, todas tienen que ver con el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del COVID-19, porque solo cubre este tema. En la etapa de inversión, cuando vamos a presentar los proyectos, entonces contamos con el decreto 538, mediante el cual se elimina el requisito de incorporar el proyecto que se va a realizar al plan de inversiones públicas. Se salta ese requisito solo, pues, por supuesto, para la época de emergencia sanitaria por COVID y durante el tiempo que dure el mismo. También tenemos el decreto 544, mediante el cual se establecen medidas de materia de contratación estatal para la adquisición del mercado internacional con el fin de facilitar la adquisición, bueno, de ventiladores y de todos los equipos que nos permitan ajustar la capacidad instalada común. Ese mismo decreto nos permite entonces que no se registre en el Estatuto General de Contratación de Administración Pública y se permita la adquisición y la negociación de este tipo de tecnología como si fueran las instituciones, aunque sean estatales, con normas de derecho privado. Igualmente, ahí nos da un listado de equipo biomédico que igualmente tiene que ver con todo el proceso de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en el COVID. Para la parte de operación, la parte final, cuando ya está en el IPS, en el hospital, se adoptan mediante el decreto 538 medidas con el fin de contener y mitigar la pandemia, garantizando la prestación de los servicios de salud. ¿Qué se establece en ese decreto? Pues se establece que haya un acceso y una continuidad en la prestación de servicios mediante la posibilidad de ajustar directamente la capacidad instalada, adecuando temporalmente lugares destinados a prestación de servicios dentro o fuera de la IPS, dentro o fuera de la institución. Se permite también convertir o adecuar un servicio de salud temporalmente para prestación de otro servicio no habilitado. Se permite ampliar la capacidad instalada en un servicio de salud que esté habilitado. Se permite también prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las habilitadas y se permite prestar otros servicios de salud aunque no estén habilitados. Reitero nuevamente, solamente durante el periodo de emergencia sanitaria, que es por ahora hasta febrero, como establecimos en las normas antes mencionadas. Otra medida que se toma con el fin de ajustar esa capacidad instalada es la centralización de las unidades de cuidados intensivos en las entidades territoriales, con el fin de que en el momento en que se entre en situación crítica, pues se centralice ese manejo, como ya lo hemos visto en el momento más crítico de la pandemia, solamente en esas centros regulatorios de urgencia, las CRUE, para que administren la utilización de las camas UCI. Igualmente, en el mismo decreto se permite la utilización de fondos del FONSAED, que es el Fondo de Salvamento y Garantía para el Sector Salud, para la adquisición de dotación de equipo biomédico y algunos otros gastos con el fin de amortiguar pues, la situación de emergencia sanitaria.
Se realizan también las ejecuciones de algunos cobros en las tarifas de protocolos de investigación para equipos que tengan que ver con el COVID y se establecen unas alternativas de aplicación de capacidad instalada para la prestación de servicios fundamentados en dos fases. En la primera, la fase alternativa de ampliación de la capacidad instalada. Esta es una forma como de ampliar la parte de la normativa en la cual contempla la ampliación de la capacidad instalada en infraestructura en salud en funcionamiento, pero también hay posibilidad de realizarlo en edificaciones de salud que no estén en uso o en soluciones temporales disponibles, como hemos visto que hicieron en Bogotá y en algunas otras partes del país, o en edificaciones de uso diferente de salud que por sus condiciones técnicas puedan ser rápidamente adecuadas. Entonces, recuerden, estos son estrategias para ajustar la capacidad instalada. Finalmente, entonces, tenemos una segunda alternativa a ese acondicionamiento a través de la estructuración de dotación de ambientes o zonas de expansión, ya sea en hospitalización, en cuidados intermedios o en cuidado intensivo. Y nos da un anexo mediante el cual nos amplía esa posibilidad. También la Organización Mundial de la Salud estableció un manual, unas directrices para ayudar a las diferentes IPS con el fin de que ajusten sus inventarios y conozcan fundamentalmente cuál es el estado y la dimensión de su inventario en documento que podemos encontrar fácilmente. La emisión del documento se hizo en junio de este año. La segunda estrategia que mencionamos para el manejo de la pandemia es la bioseguridad en tiempos de COVID-19, que es la forma de aplanar la curva, como mencionamos. ¿Qué normativa se ha emitido en torno al tema? Se emitió el decreto 539, con base en el cual se adoptan las medidas de bioseguridad para la mitigación, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia. En ese decreto, pues fundamentalmente se establece que el Ministerio de Salud se encargará de emitir los protocolos de bioseguridad y que las seccionales de salud están obligadas a hacer el seguimiento de la aplicación de esos protocolos de seguridad. De acuerdo a ese mandato, el decreto, a lo establecido en este decreto 539, pues lo que hace el ministerio es emitir la resolución 666, que se emitió en abril. Esta es una resolución a través de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad y que tiene el índice que podemos apreciar del anexo técnico. Tiene un anexo técnico en el cual se establecen las medidas de bioseguridad para los trabajadores en general y cómo se hace la prevención y el manejo de la situación del riesgo de contagio, cómo se realiza el monitoreo de los síntomas de contagio y los pasos a seguir en caso de que se detecte una persona con COVID. Como quiera que el tema es crucial, entonces se emitió una ABC, hay también una ABC para quien quiera establecer cuáles son las preguntas más frecuentes y la respuesta a esas preguntas. Existe la ABC del protocolo de bioseguridad y aquí también hay un documento de lineamientos, orientaciones y protocolos de más de 2.384 páginas, el cual contiene los lineamientos, las orientaciones y los protocolos para la mayoría de los sectores. Aquí alcanzamos a ver unos pocos, el sector transporte, el sector de caficultores, infraestructura de transporte, manufactura, etcétera, etcétera. Entonces, este es un documento, todos están en línea, que podemos
en bajar y consultar fácilmente. De igual manera, en una alianza entre el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, el Ministerio, se dan unos trazos generales, unas recomendaciones para el personal de salud, según el área de atención en el que esté incluido, fundamentalmente para los servicios de urgencias, de hospitalización, unidades de cuidados intensivos, las áreas de cirugía y la consulta externa, dependiendo de el trabajador de salud, en qué etapa, en qué entorno se desarrolla. Entonces, el trabajador en sí de salud, a su vez, dependiendo de su actividad, se le hacen unas recomendaciones en cuanto a los tipos de protecciones que debe utilizar. Hay también para el personal de limpieza, para los acompañantes permanentes, está también para, desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista de todo personal, incluido trabajadores de la salud y el personal de laboratorio. Finalmente, tenemos también entonces que se promovió un aplicativo denominado Corona App Colombia, mediante el cual se pretende hacer el seguimiento de la situación de la pandemia en el país. Es como tal una aplicación gratuita, no consume datos, ayuda a detectar zonas afectadas y personas cercanas con diagnóstico positivo, facilita el monitoreo en tiempo real de los datos recopilados que le sirvan al Instituto Nacional de Salud, que como bien decíamos al principio es el encargado de la vigilancia epidemiológica, y pues incorpora las tecnologías y las mecánicas de aplicación pioneras en el mundo para la detección del coronavirus, utilizadas en Singapur, en Corea y con acompañamiento de Apple. Como podemos ver, en esta etapa de ajuste de la capacidad instalada es fundamental el trabajo que se esté haciendo en las IPS para establecer claramente el estado de su dotación. Contar con un inventario actualizado, contar con los planes de mantenimiento establecidos en la norma, como podemos ver, de acuerdo al decreto 1769 de 1994, y los establecidos también en la resolución de habilitación, que es la que nos permite establecer o entender los requerimientos básicos, fundamentales, para poder funcionar un servicio en una IPS. Esa información debe estar sistematizada. Es por eso que este tipo de trabajos que se están haciendo para sistematizar la información, tanto del inventario como el seguimiento a los planes de mantenimiento, es fundamental con el fin de que podamos contar con la base fundamental de lo que es la información de campo que luego se utilizará a nivel regional por las seccionales de salud para establecer cuál es su capacidad instalada, ya sea para esta pandemia o cualquier evento que se nos pueda presentar más adelante. Desde las seccionales de salud debemos de tener claro cuál es la capacidad instalada que se tiene para cualquier perfil epidemiológico, para cualquier parte del perfil epidemiológico. Entonces, estos sistemas de información o la sistematización de esta información es fundamental para la estructuración del REPS, que es el aplicativo con que cuenta el país, donde se puede hacer seguimiento a la capacidad instalada. Básicamente, en este momento, el único esquema que tenemos para hacerle seguimiento a la capacidad instalada es el REPS. Lo podemos accesar a través de Internet y podemos dimensionar o establecer cuál es la dimensión en cualquier territorio del país, de cuál es la cantidad de IPS que tenemos y la cantidad de servicios que tenemos ahí. Entonces, estas son las bases fundamentales para permitir dimensionar la capacidad instalada que se tenga en una región y en el país entero.
De acuerdo a la articulación de esta normativa, entonces podemos con el pronto, la pronta articulación de un subsistema de información de equipo biomédico que, que pueda comprender la comparación de la. Perdón, ingeniero Napoleón, disculpe que lo interrumpa. Había un ruido, ¿puede volver a activar su micrófono, por favor? Bueno, ¿desde cuándo nos perdimos? No sé. Bueno, decía entonces que es fundamental establecer esta estructura de la circulación de la información. En la IPS contar con un inventario y un plan de mantenimiento y esa información tenerla sistematizada. De tal manera que a renglón seguido desde las seccionales de salud se pueda contar con un inventario actualizado de la capacidad instalada que se tiene por región frente a la demanda que se pueda presentar en cualquier momento. Y en forma general, la normativa articulando todos estos componentes y cada uno de los actores del sistema haciendo lo que dice la normativa, pues nos permitiría contar con el dimensionamiento de la oferta de equipo biomédico, la capacidad instalada, que podamos contrastar con el perfil epidemiológico que se pueda presentar en cualquier momento y saber cuál es nuestra capacidad instalada para responder a esa demanda. Como en efecto, pues de una u otra forma se ha realizado en esta pandemia, ¿no? Se logró establecer cuál es la capacidad instalada de UCI y se pudo hacer una proyección permitiendo, digamos, ajustar esa capacidad instalada, dándonos un margen para que cuando se llegara a ese número crítico de pacientes que requirieran UCI, pues se contara con esas UCI. Entonces ese ha sido más o menos el manejo de las dos estrategias y de la estructura de la normativa, pues por supuesto muy a grosso modo y de manera muy rápida. Les hago una recomendación eh, a nivel de las seccionales de salud y a nivel de las regiones, con el fin de que articulemos la academia y las seccionales de salud y las IPS para perfeccionar cada vez más este manejo de la información y contar con, de la manera más eficiente, un seguimiento de la capacidad instalada que nos permita reaccionar rápidamente frente a situaciones como la que estamos llevando y a las que se podrían presentar más adelante. Bueno, estoy terminando las I-45 exacto. Quedo entonces pendiente para las posibles inquietudes que tengan. Dejo de compartir en este momento, ¿verdad? Sí, ingeniero, está muy bien. Bueno, queremos agradecer al ingeniero por sumarse a esta iniciativa y por su valiosa intervención. Tenemos dos preguntitas en el chat, ingeniero. Me preguntan sobre los equipos usados, si pasan de una IPS a otra, ¿existiría algún inconveniente? Sí, como tal, lo que dice la norma y no lo ha, de acuerdo a mi interpretación de la norma, no lo exceptúa, es que haya un reporte y que cumpla con lo establecido, un reporte ante el INVIMA de que se está haciendo ese manejo y que cumpla con lo establecido allí, que no tenga más de 5 años, que esté en buen estado, bueno, con lo que establece la norma. Igual pues sería un trámite comercial, ¿no? Se considera como un trámite comercial. ¿Cuál otra inquietud? Ya, la siguiente pregunta dice, cuando un equipo biomédico es importado, por ejemplo, en el año 2016 y su venta se realiza en el 2020, el importador había realizar mediciones, entre paréntesis verificación, y mantenimiento durante el periodo que permaneció guardado. ¿Qué documentos debemos solicitar en este caso como IPS?
A ver si entiendo bien la pregunta. Estoy comprando un equipo. Atención que solo se puede manejar equipos de segunda que estén clasificados por riesgo como 1 o 2A, ¿no? Y lo que sigue es que tenga menos de 5 años. Eso es lo que dice la norma. O sea, todo lo que es 2B y 3, pues por norma no se debería, no se puede adquirir de segunda, ¿no? Pues ahí hay un manejo especial. Es que una IPS, pues se supone que no está, su razón social no es la de comercializar equipo. Entonces, quien comercializa ese equipo debe ser una firma. Y esa firma pues debe cumplir con todo lo que establecimos en la norma. Debe establecer que le va a brindar el respaldo técnico en lo que necesita de vida, tiene que suministrar los manuales de instalación, de operación, de mantenimiento, tiene que soportar el tema de insumos, soportar el tema de servicios de mantenimiento, etcétera, etcétera. Es por eso que pues no contemplaría yo dentro del concepto que una IPS esté comercializando equipo, porque no es su razón de ser. Una IPS lo que hace es prestar servicios de salud. Entonces, quien está realizando la comercialización debe tener un permiso de comercialización si el equipo es 2B o 3 y un registro sanitario si es 1 o 2A. Y el equipo de segunda solo puede ser comercializado si es 1 o 2A. ¿Alguna otra inquietud? Ya aquí la persona que hizo la pregunta anterior dice, por lo que entiendo de esta pregunta, a ver, dame un segundo, que aquí en el chat está como aclarando la pregunta. Dice, Sandra, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, vale, mira, todo sucede, es a raíz, aclaro la pregunta, porque es a raíz de una auditoría que me realizaron. Nosotros estamos ubicados en el Hospital Universitario de Santander, ingeniero Napoleones, Sandra Rodríguez. La Hola. pregunta es la siguiente, un importador, eh, ellos realizan la compra de sus equipos y en algunos casos dejan almacenados sus equipos en sus bodegas, mientras que realizan la venta a las IPS o lo comercializan. En este tiempo, en este periodo que duran almacenados estos equipos, ellos deben realizarle algún tipo de medición, de verificaciones, de mantenimientos, y nosotros como IPS, ¿qué trazabilidad debemos solicitar? Esto a raíz, como le decía, de una auditoría que me realizaron y me solicitaron las mediciones que el importador realizaron durante el periodo, teniendo en cuenta que me revisaron el permiso de comercialización y se dieron cuenta que en el permiso de comercialización decía que el equipo había sido importado en el 2016, 2017, nos lo vendieron a nosotros este año, a mí me entregaron toda la documentación, pero me exigían trazabilidad frente a las mediciones y mantenimientos. Entonces, pregunto, como nosotros como IPS debemos solicitar esta información, ¿qué debemos que pedir y el proveedor qué está obligado a entregarnos? Pues yo pensaría que primero que habría que establecer que las condiciones de almacenamiento del CCA está al día, ¿no? Porque mantuvo almacenado el equipo. Y aclarar que el equipo estuvo realmente almacenado y no fue utilizado pues para presentaciones o para ensayos. En torno al tema específicamente, no creo que haya establecido nada en la norma, pues porque se supone que el tiempo entre el que se importa y que se vende no es muy largo. Pero lo básico que diría yo es que dependiendo del equipo, pues, ¿sí? No es lo mismo almacenar, qué sé yo, un equipo de rayos X que cuenta con un tubo que está al vacío y que al estar almacenado por un tiempo puede ir perdiendo esas características de vacío, que otro equipo que de pronto no cuente con esas partes. Lo que yo haría
sería, pues, con base a los manuales que me da el mismo vendedor, pues establecer cuál es la periodicidad del mantenimiento preventivo y mirar cómo lo manejaron, ¿no? Dependiendo del tipo del equipo también. Por eso te digo que no todos los equipos se tratan de la misma forma. Entonces, tocaría con el tema específico de cada equipo analizarlo, pero de la lectura que doy yo en la parte inicial, pues lo trataría así. Aprovecho el comercial, Sandra, para invitarte a que estamos en un grupo de trabajo de equipos biomédicos con las secretarías, a ver si nos incorporamos y empezamos a hacer el manejo al que les invitaba por parte de las secretarías con el fin de articularnos y ir haciendo una evaluación de la pandemia, a ver cómo nos puede realimentar estos temas. No sé si alcancé a responder tu inquietud, Sandra. Claro que sí, ingeniero. Entonces, básicamente, bueno, primero que todo agradezco la invitación y básicamente entiendo entonces que lo que debemos realizar es, sí tenemos que estar pendientes, realizar una trazabilidad eh, sobre lo que pide el fabricante con respecto a periodicidad de mantenimiento y mediciones. En este caso, entonces, sí estaríamos solicitando al proveedor la trazabilidad. Ellos debieron haber realizado algo, bien sea el cambio de una batería, bien sea la verificación de algunos parámetros, pero sí debieron haber entonces realizado alguna intervención en el equipo mientras que duró guardado. Y tener claro también lo de la certificación de que el equipo estuvo almacenado durante ese tiempo, que no fue utilizado en demostraciones ni demás. Entonces tomo nota y lo incluyo dentro de nuestro protocolo. Muchísimas gracias, ingeniero. Vale. Ingeniero, hay unas preguntitas por acá. Para los equipos biomédicos clasificación 2A que tienen más de 5 años en el país y es comercializado por la casa comercial, ¿lo puedo colocar en comodato así tenga más de 5 años de fabricado? No, ahí lo que hay que hacer es una repotenciación. En muchas ocasiones muchas interpretaciones. Yo lo leería en la norma textualmente que un equipo que tenga más de 5 años debe ser repotenciado. Ahora, eso no implica que tenga que cambiar medio equipo. O sea, si el equipo ha tenido una buena vida, un repotenciamiento puede ser lo que acaba de decir la ingeniera Sandra. Qué sé yo, cambiar una batería, actualizar un software. Sí, no tiene que ser un cambio drástico. Es más, si yo voy a negociar un equipo de cierto tiempo por alguna circunstancia especial, pues lo que está buscando la norma es establecer que el país no se llene de basura de otra parte, que lo que no están utilizando en otra parte vengan y nos lo vendan acá. Entonces, si hay un manejo interno, lo que debo realizar, de nuevo repito, el problema con las supuestas ventas entre IPS es que una IPS no tiene como razón social la venta de equipos. Entonces, difícilmente va a cumplir con lo básico. Tendría que hacérselo a una firma que se encargue de cumplir con todo lo que dice la norma. Esa firma primero tendrá que dar la constatación de que el fabricante lo autorizó para hacer las actividades de repotenciación, que el equipo no fue alterado en su diseño y que va posteriormente a ofrecerle los servicios de insumos y de apoyo técnico como es mantenimiento y como es reparación, como son repuestos. Se tiene que comprometer a todo eso. Si está fungiendo como un comercializador de equipo, tiene que cumplir con todo eso. Y tener, por supuesto, un registro sanitario, un permiso de comercialización que le autorice a comercializar equipo biomédico. ¿Sí? Entonces, debe de cumplir con eso fundamentalmente. ¿Alguna otra inquietud? Ingeniero. Dice, ¿qué va a pasar con los repuestos y accesorios que se requieren para los equipos biomédicos que fueron importados sin registro sanitario durante la emergencia sanitaria?
Pues sigue jugando la norma, es interesante la pregunta, pero no le veo el bache. Interesante la pregunta, no le veo el bache porque de todas maneras, Ingeniero, ¿le puedo compartir algo? no sé, Para complementar esa pregunta, los equipos que se están entregando por parte de importación, esos equipos se sacaron con visto bueno el INVIMA. Entonces, esos equipos deben tramitar el registro INVIMA, tienen un año para sacar el registro INVIMA y entregar los equipos. Se fue en el último momento, en la última frase se fue la voz, no alcancé a... Bueno, esos equipos, los proveedores que han dado los equipos tienen un año para tramitar el registro INVIMA común y corriente. Lo único que se hizo con la ley de excepción fue adelantar pues toda la gestión documental como para dar rapidez en la entrega de los equipos, pero la gestión sigue igual. Sí, eso en el supuesto que no tenga registro sanitario, ¿no? Uno esperaría que quien esté comercializando tenga, pero tiene razón, puede darse, ya entendí el ángulo, puede estar importando a alguien que no tenga registro sanitario. Ya, es correcto. Si no tiene registro sanitario, pues se le da más tiempo para que lo saque, ¿no? Pero igual tendrá que cumplir con todo lo de la norma. O sea, darle servicio postventa. El hecho de que que lo haya hecho en este periodo no quiere decir que luego desaparezca, pues, y no responda por eso. ¿Más inquietudes? Ya en el chat no aparecen más, ingeniero. ¿Alguien Vale. desea hacer alguna otra pregunta o consulta? Bueno, creo que ahí estamos, ingeniero. Muchísimas gracias por su intervención y su aporte valioso para todo este equipo. Bueno, damos paso, por favor, a la ingeniera Emilce. La ingeniera es la gestora de negocio de ePlus Cloud. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Ingeniera. En nombre de la empresa Gran Texas, quiero agradecer al ingeniero Napoleón y a todos ustedes por haber asistido a nuestro primer webinar. Esperamos que nos puedan acompañar en eventos futuros. Nosotros somos los desarrolladores del producto ePlus Cloud que estamos lanzando el día de hoy. ePlus Cloud es un sistema de inventario y mantenimiento de equipos biomédicos en la nube. Las personas que estén interesadas en conocer más acerca de la aplicación ePlus Cloud pueden comunicarse con nosotros en la información que vamos a poner en la pantalla a continuación y serán atendidos por un asesor. En los próximos días estaremos enviando información de la aplicación y otros eventos. Para ustedes que participaron en este webinar, ofrecemos descuentos especiales, los cuales serán informados a través de sus correos. La charla quedará grabada también en nuestro canal de YouTube como un material de consulta. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y una feliz tarde para todos. Gracias, ingeniera. No sé si tengan alguna inquietud adicional. Muchas gracias. Buenas tardes, yo tengo una inquietud. ¿Sí? Buenas tardes, soy María Fernanda Ordóñez, ingeniera biomédica del Hospital Universitario San José de Popayán. Quiero primero que todo darle las gracias al ingeniero Napoleón pues, por toda la información que nos brindó a todos los participantes y pues que me alegra volverlo a saludar. Fue profesor nuestro en la Manuela Beltrán. Por otro lado, comentarles que en el hospital nosotros adquirimos el aplicativo de ePlus y tengo una curiosidad en este momento y me gustaría, por favor, si la ingeniera me la aclara, y es saber cuál es la diferencia entre el aplicativo que nosotros tenemos, que se llama ePlus, y que sé que han tenido algunas actualizaciones, las cuales nos han complementado a nosotros en la institución sus módulos. ¿Cuál es la diferencia con este ePlus Cloud? Buenas tardes, ingeniera. A ver, le cuento, la diferencia, ¿me escuchan ahí? Sí, te escucho perfecto. Ok. Ingeniera, la diferencia es que esta aplicación es en la nube y está diseñada
Es un nuevo modelo, digamos, de negocio que creado por Grantec, diseñado para ingenieros o personal profesional encargado de mantenimiento de equipos biomédicos que tenga a cargo más de 50 equipos. El modelo que tenemos implementado con ustedes y en otras instituciones es empresarial. Esa es la diferencia. Y cuenta con todas las actualizaciones, ingeniera, con la normatividad vigente. O sea que las aplicaciones son las mismas y lo que diferencia es que la cantidad de equipos es menor. Ingeniera, no, que la aplicación que este sistema como tal, el E+ Cloud, es en la nube. Lo pueden manejar en la nube. Y no tiene aplicaciones diferentes a las que ya tenemos nosotros ni nuevas. No, son todas las mismas aplicaciones. Correcto, todas las actualizaciones están incluidas para las dos opciones, solo que funciona en la nube y lo pueden manejar desde un teléfono, de cualquier tipo de cualquier medio que ustedes tengan, o sea, es en la nube. Vale, muchas gracias. También agradecerles por la invitación que nos hicieron. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, ingeniera, muchas gracias. En nombre de Grantec y E+ Cloud, queremos dar las gracias por haber asistido a este primer webinar que organizamos. Les recordamos que las personas que estén interesadas y deseen conocer más acerca de la aplicación pueden hacerlo a través de la página web www.eplux.net y serán atendidos por un asesor. En los próximos días estaremos montando el video de la conferencia en nuestro canal de YouTube y será compartido a través de correos electrónicos y a través del chat de WhatsApp también podemos compartirlo. Nuevamente, mil gracias por su asistencia y fue un placer compartir esta tarde con ustedes. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.